En Argentina y en toda Latinoamérica, lo fuimos diciendo en estos episodios, está pasando algo interesante, es que muchas marcas vinculadas a la tecnología o a la tecnología para la evaluación funcional de nuestros pacientes, de nuestros deportistas, llegaron con fuerza. El profesional quiere actualizarse, queremos estar actualizados, queremos entregarle lo mejor a nuestro paciente, compramos en todo sentido lo que las marcas nos propusieron, llegó para quedarse, pero no fuimos capaces de adaptar todo esto a nuestro sistema. Después de todo, el problema no tiene que ver con la tecnología, sino que el problema tiene que ver con la construcción del criterio, con la construcción del sistema. ¿Cuáles son las preguntas que le haces a un paciente? ¿Cuáles preguntas a vos no te faltan de una primer consulta, de un primer enfoque, un primer acercamiento a ese paciente? Y después también tratando de identificar qué magnitud de lo social, de lo bio y de lo psico está planteado en el relato del paciente. Bueno, así que me parece que ese primer paso, ese primer punto de la evaluación es central, es clave, poca gente le da importancia y tiene que ocupar un rol protagónico de inicio. Un postoperatorio cruzado donde ya evaluaste el ROM, evaluaste alguna cualidad de la fuerza y entre ellas evaluaste la antropometría. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué haces después? En Argentina y en toda Latinoamérica, lo fuimos diciendo en estos episodios, está pasando algo interesante, es que muchas marcas vinculadas a la tecnología o a la tecnología para la evaluación funcional de nuestros pacientes, de nuestros deportistas, llegaron con fuerza, desde con encoder, con plataforma de fuerza, dinamómetros, sistema de videoanálisis y llegaron con fuerza de una manera educando, imponiendo algunos tutoriales, imponiendo algunos manuales de cómo evaluar, cuándo hacerlo, para qué hacerlo. Y claro, en ese afán de querer incorporarlo, lo fuimos sumando y en eso de irlo sumando no lo fuimos validando o no lo fuimos adaptando a nuestro contexto. El profesional quiere actualizarse, queremos estar actualizados, queremos entregarle lo mejor a nuestro paciente, compramos en todo sentido lo que las marcas nos propusieron, llegó para quedarse, pero no fuimos capaces de adaptar todo esto a nuestro sistema. Y cuando no adaptamos nuestro sistema a nuestra realidad, a nuestro contexto, es cuando generalmente aparecen las primeras frustraciones, y entre las primeras frustraciones dejamos de aplicar aquello que queríamos generar. Entonces, después de todo, el problema no tiene que ver con la tecnología, sino que el problema tiene que ver con la construcción del criterio, con la construcción del sistema. Bienvenidos a este cuarto episodio de esta segunda temporada de Physical Podcast. Hoy conmigo Matías Sampietro, donde vamos a tratar de acompañarte o guiarte en la construcción de un sistema basado en tu paciente o en tu contexto. Hola Javi, hola a todos, gracias de nuevo por acompañarnos en esta cuarta entrega de esta serie de podcast relacionada a la evaluación funcional y su interpretación de los resultados o la ciencia de datos atrás de la evaluación funcional aplicada en la rehabilitación, adaptación, reentrenamiento. Y cuando hacía esta introducción, Javi, me quedaba pensando en los famosos frameworks, ¿no? En los famosos modelos que a veces cuando los leemos los pasamos por alto porque son medio aburridos, tediosos o los perdemos y demás. Y lo importante de tener un modelo. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un framework? Es un mapa, ¿no? Es Un camino. un camino, una guía en donde nos sitúa en nuestro paso a paso. Entonces, yo vuelvo a este modelo de McClure, este viejo modelo de McClure, ya viejo, en realidad 2021, pero en este modelo clásico de McClure que lo hemos planteado en diferentes formaciones y en diferentes recursos gratuitos que tenemos en nuestro hub, porque claramente es un buen mapa que intuitivamente nosotros lo veníamos llevando a cabo ya hace muchísimos años y en este término de la evaluación partiendo de principios, ¿no? Como por ejemplo el principio de ingeniería inversa
por un lado, el principio del rendimiento, es decir, que por más que tenga pacientes de recreacionales, weekend warrior, adultos mayores, mi ancla sea mejorar el rendimiento. Total. Y cuando hablamos de mejorar el rendimiento de las capacidades físicas. Y esas capacidades físicas, que es la que queremos construir en este proceso de rehabilitación para que nuestro paciente tenga la capacidad mínima necesaria para cumplir con la demanda de su actividad, son las que nos reparten las cajitas o estas cajas en las cuales vamos a colocar las evaluaciones para poder evaluar, cuantificar cómo es el estado de nuestro paciente en esa capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la fuerza, la calidad de movimiento, el ROM, la resistencia y la agilidad, la velocidad y la rapidez en caso que pertenezca. Bien. O la coordinación de alta velocidad. Entonces, coincidimos que ese es nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en términos de pensarlo en caja? También me olvido de una caja que es muy importante, que yo le he hecho de toda la vida y que hoy creo que también tiene una reivindicación, que es la estructura. Medir la estructura. La antropometría. La antropometría. Bien, te voy siguiendo y pienso, digamos, que el clasificar cada una de estas pruebas en esas cajitas o en esa estructura es lo que nos aporta un camino, que después ese camino puede irse como desviando, si se quiere, o se puede ir como reorganizando en función de tu población o en función del paciente con el que te toque trabajar. Sí, yo lo veo más como que cada una de esas cajas la podés ir agrandando, claro, o achicando y en puede tener función de. en función de. Entonces, si yo puedo evaluar la fuerza de manera simple o puedo hacerlo dividiéndola en 57 subcategorías de Total. fuerza que podríamos hacer. Total. Dentro de esas cajas entra, digamos, lo que es el primer punto de partida, que tiene que ver con la entrevista inicial. Eso ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero me gustaría meterme ahí. ¿Cuáles son las preguntas que le haces a un paciente? ¿Cuáles preguntas a vos no te faltan de una primera consulta, de un primer enfoque, un primer acercamiento a ese paciente? En primer lugar, lo primero que hago, la primera pregunta disparadora que yo utilizo es, bueno, contame cuál es tu problema, y dejo hablar bastante. Uh-huh. Me cuesta, no soy de interrumpir, pero en el caso de los pacientes he aprendido a que, bueno, ¿qué te trae acá? Y ver cómo lo plantea y cómo lo inicia el paciente al relato, me ayuda a empezar a jerarquizar cuál es su orden de prioridad o qué es lo que lo está interrumpiendo y qué es lo que lo está... ¿Qué lo llevó? ¿Cuál es su que lo motivo? llevó generalmente a consultarnos. Y después me parece que voy organizando esta entrevista en torno a cuándo empezó el problema, buscando una organización histórica de la sintomatología, después cómo lo vive en términos de intensidad y severidad, y después también tratando de identificar qué magnitud de lo social, de lo bio y de lo psico está planteado en el relato del paciente, ¿no? Cuando es algo claramente biológico y que no tiene tanta interferencia lo psico y lo social, o cuando es algo claramente más social o psico y está influyendo en lo biológico, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la organización de mi entrevista inicial en términos de orientar o de organizar unas preguntas a mi paciente y tratar de recolectar la mayor cantidad de información posible, sin dejar de lado las etiquetas con las que venga, ¿no? O sea, qué etiquetas trae, las etiquetas diagnósticas que traiga. Yo trato de no transferirle etiquetas a mi paciente. Sí etiqueto yo al paciente internamente, me sirve mentalmente para... Este es un menisco. Claro, este es un menisco. Claro. Aunque después, obviamente, a esa etiqueta de menisco que le puse, dejo que todo el contexto que evalúe me
le enriquezca ese ticket. Total. Pero sí, y no le digo, che, me anisco. Claro, No, o sea, lógico, claro. no le transfiero eso al paciente. Pero creo que ese es un poco el mapa contextual que utilizo para Yo entrenar. eso le sumo una pregunta que hace relativamente poco, hace algunos años que incorporé, que, che, ¿cuál es tu expectativa también con el Bien, sí. tratamiento? Esa pregunta a mí me encanta porque, o me gusta porque de alguna manera nos ayuda a lograr esa alianza terapéutica tan buscada, tan deseada de profesional-paciente. ¿Por qué? Porque quizás el paciente ya viene con expectativas previas o ya viene con experiencias previas en donde, no sé, me dijeron, no, es que esto me suele suceder y capaz con algo de terapia manual, a mí yo en 2 o 3 sesiones de terapia manual siempre anduve bien, o no, porque me pusieron el magneto y eso fue una maravilla. O no, ya hice magneto, ya hice terapia manual, la verdad es que estoy buscando otro camino porque nada de esto me funciona. Entonces eso me ayuda a setear 2 cosas. Una, qué creencias tiene el paciente acerca de lo que le está pasando, qué creencias tiene acerca de cómo tiene que rehabilitar para ver si hay algún punto de disonancia. Y yo también calibrar cómo va a ser mi terapéutica, porque después de todo, si yo no hago esa pregunta y el paciente espera que yo lo ponga en una camilla y lo enchufe, hablando mal y pronto, y mi propuesta va todo dirigida hacia lo que es la terapia física, ahí va a haber una disonancia en expectativa de realidad que probablemente la rehabilitación fracase. Y no porque yo le dé un mal tratamiento, sino que fracase porque la expectativa que tenía él era diferente. Entonces, Este concepto de calibrar expectativas de que viene del marketing probablemente y que venga del área de ventas, exacto. pero que es muy, muy real Es que es fundamental. porque nosotros estamos calibrando expectativas todo el tiempo para ajustar, no darle lo que el paciente quiere, no va ahí, sino calibrar expectativas e ir construyendo un proceso centrado en el paciente. Total. Y por eso te hacía esta pregunta porque también en otras discusiones que hemos tenido a veces nos ponemos a pensar de qué plataforma compramos, qué sistema incorporamos y a veces no sabemos ni siquiera qué preguntarle al paciente. Y si no desarrollamos primero estas habilidades y si no desarrollamos primero cuestiones de comunicación simple, básicas, y tenemos como un bagaje de preguntas y de entender qué estamos buscando con esa pregunta, después lo mismo te va a pasar cuando incorpores tecnología. Si vos podés tener la mejor tecnología del mundo, pero no sabes qué preguntarle a la tecnología, vas a tener un problema. Así que me parece que ese primer paso, ese primer punto de la evaluación es central, es clave, poca gente le da importancia y tiene que ocupar un rol protagónico de inicio. Y aparte, yendo ahora al proceso, esa entrevista inicial te acomoda en qué estante de cada cajita va a ir a buscar el test Total, para esa persona. total. O sea, si lo va a ir a buscar a los estantes de arriba, por decirlo así, los básicos, y con eso ya te alcanza para tener un perfil de tu paciente cuantitativamente, aparte del cual y de la información contextualizada que tenés de la entrevista, o probablemente tengas un paciente o un entrenado más avanzado y necesites afinar un poco más la búsqueda en esa cajita y buscar alguna herramienta un poco más específica, precisa, Total. o calibrada de mayor precisión de calibre para ajustar. Sí. Total. Sí, y en la cajita, hablando de cajas, en la caja de calidad de movimiento, ¿qué tenés ahí? ¿Qué pruebas así que sean, o no sé si famosas, pero que todo el mundo hace y que por ahí todo el mundo no entiende por qué la hace? Sí, a ver, de las estructuradas, en realidad me gustan las semiestructuradas, como todo el mundo sabe, y siempre lo digo, a mí me gustan las de la NAMS, el overhead squat y el squat monopodal, ¿no? Después están las estructuradas como el FMS y las abiertas como, movimientos relacionados con tareas motoras relacionadas al dolor y de evaluación. A mí la de la NAMS me gusta como primera herramienta dentro de esa cajita, como ese destornillador que te salva de todo Total. de todos los problemas generales, digo. Y después, la verdad es que hay un interés en la literatura y en la evidencia de ir profundizando el conocimiento. Hay muchas soluciones tecnológicas cada vez mejores que van acercando lo que era el laboratorio 3D de biomecánica a
2D, digamos, con un celular y con un buen software. Hoy ya tenemos, con inteligencia artificial y demás, ya tenemos un montón de herramientas tecnológicas que incluso pueden incrementar significativamente la precisión, la validez y la calidad de esas evaluaciones de calidad de movimiento. Pero para mí, estas evaluaciones de calidad de movimiento de bajo umbral y de alto umbral. La de bajo umbral, el squat monopodal y el overhead squat siguen siendo pan de todos los días. Total. Me dan mucha info, me resuelven el problema y me dan una mirada global de la estrategia motora de mi paciente. Sé sus limitaciones, Claro. sé lo que no me da, pero tampoco le pongo demasiada extremada expectativa a los resultados de esas evaluaciones porque sé el ruido que tiene y demás, pero me da información que yo puedo utilizar en su armado de la solución clínica mañana. Total. Y Sole, bien, me gusta, digamos, esto de entender de que hay de bajo umbral y alto umbral. De bajo umbral son aquellas que, bueno, cualquiera podría resolver, o incluso con un poquito de dolor, un poco de molestia, y las de alto umbral son aquellas que te exponen un poco más a nivel de control motor, a nivel de estabilidad, a nivel de resolución de la tarea. Perfecto. Una vez que cerrás esas dos pruebas, supone que haces la sentadilla overhead y haces la squat monopodal, de ahí te vas a las capacidades físicas. Solés ir, digamos, decir, che, no lo vi tan bien a nivel de movilidad de tobillo, me voy a evaluar movilidad de tobillo, o si ves que, por ejemplo, la sentadilla la resolvió bien, tiene buena disponibilidad articular a nivel de tobillo y todo, ¿evaluás movilidad de tobillo o no? ¿Lo pasas por alto? Esto a nivel de lo que ya sería capacidades, sí. y dentro de capacidades lo que sería ROM. Sí, yo en realidad macheo lo que observo en la evaluación de calidad de movimiento, en esta evaluación general, pero también tengo en cuenta la demanda a la que va a ir este paciente. ¿Qué deporte practica? ¿Qué actividad deportiva hace? Bien. Porque eso genérica, por más que lo vea bien, pero es una actividad deportiva que demanda mucho de la flexión dorsal de tobillo en descarga de peso, probablemente la chequee igual, por más que la haya visto bien Claro. en la evaluación general. ¿Por qué? Porque el deporte lo va a demandar. Entonces, o lo mismo pasa con el AQE, o lo mismo pasa con, ahora, bueno, distintos test de flexibilidad de cadera, Jordan test de isquio, lo que sea. Creo que tomo alguna receta genérica por ahí de algún test, no necesariamente porque lo haya visto en la evaluación global algo mal. Claro, de pronto puede que en una primera evaluación lo valorás, entendés que, che, está en rango óptimo y capaz que después ya lo dejás, no lo seguís valorando, pero a lo mejor te puede dar algo de... Hice un check. Exacto, hice un cheque, che, esto lo tiene bien, perfecto. Entonces eso a nivel de ROM. Bueno, claro, movilidad de tobillo, movilidad de rodilla, movilidad de cadera, cada articulación, cada región articular tiene su forma de valorarlo, pero está bueno hacer ese primer approach, sobre todo a nivel deportivo. ¿Qué pasa con la fuerza? Sí, ahí vamos a la fuerza, pero antes de la fuerza, por ejemplo, se me viene a la cabeza rápido de decir, bueno, un postquirúrgico de rodilla y tenemos que saber evaluar ROM de rodilla bien, porque nos va a acompañar todo el proceso en un postquirúrgico, como decir, che, ¿tenemos la tensión? No tenemos la tensión. 100%. El tema es hacerlo bien y de manera confiable para poder repetir los resultados y ir realmente validando de que el ROM viene mejorando gracias a nuestro trabajo y no por errores de la medición. Ahí va. En fuerza, hay un gran debate, ¿no? Ahí porque todo el mundo empezamos a mezclar todos los conceptos que dan vuelta en fuerza y yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Tiene la capacidad mínima? O sea, ¿tiene la capacidad? Y la capacidad es fuerza máxima. De alguna manera, fuerza máxima isométrica, de alguna manera tratar de captar cuál es la máxima posibilidad de tensión mecánica que tiene en ese grupo muscular o en ese patrón de movimiento. Creo que los isométricos ahí vinieron todo lo que son las evaluaciones isométricas vinieron a solucionar un poco el problema porque ya ahora no hace falta exponer a un paciente inexperto a un test de RM como hacíamos antes, que probablemente si no tenía la experiencia de manejar altas cargas, era un test de carga dinámica, es riesgoso. Okay. Hoy un test isométrico bien seteado
todos podemos hacer la máximo intento de fuerza isométrica y tenemos un valor muy importante para empezar a desatar esa... Total. Lo importante también para mí dentro de que la parte de fuerza es entender de que no necesariamente necesitas con tecnología. No. Es verdad que la tecnología te da estas soluciones, como bien decís, un test de fuerza isométrica máxima en un postoperatorio cruzado a las 4 semanas, 5 semanas, posiblemente ya lo puedas hacer y te dé un dato que ir monitoreando a lo largo del tiempo e ir mejorando, ir monitoreando, por ejemplo, no sé, una AMI, que tu paciente no tenga una inhibición o no tenga... Pero es cierto también que sin tecnología vos tenés herramientas, digamos. Durante mucho tiempo nosotros utilizamos o vos utilizabas el tensiómetro para evaluar fuerza isométrica, está bien, con un efecto techo, con todas las limitaciones que teníamos, pero se evaluaba. Utilizamos el test de 5 repeticiones máxima y la fórmula de Epley para estimar la repetición máxima. Y eso, digamos, dentro de lo que es la fuerza dinámica, pero después dentro de lo que es la fuerza reactiva, la fuerza dinámica rápida, entran todos los saltos y los saltos horizontales que también hoy se los han criticado, los hemos dejado de lado, ya parece ser que eran mala palabra. Y no, son una buena herramienta que te permite evaluar no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Sabiendo que no son... con las limitaciones que tienen, ¿no? Claro, que no haciendo... Y volviendo a lo de fuerza, me estaba acordando que en algunos puntos también nosotros, por ejemplo, ante la misma carga fija, sin utilizar encoder o transductor de velocidad, podríamos evaluar, por ejemplo, que ante la misma carga física, la misma carga entre una pierna y la otra, la percepción subjetiva del esfuerzo ante esa carga. Total. Entonces, nosotros teníamos una idea de cuánto estaba o qué déficit de percepción en fuerza, por lo menos, tenía entre una pierna y la otra en aquellos pacientes que no podíamos hacer 5 RM. Pero yo me recuerdo haber hecho 5 RM con población muy general y creo que con cuidado de seguridad, aprovechándonos de las máquinas y no trabajando con peso libre, sino trabajando con máquinas en esos sujetos. Creo que hay un montón de alternativas. Y volviendo a los saltos, de nuevo, no hay, en todos los tests, no hay buenos y malos. Tienen pro y contra y sirven para algunas cosas y no sirven para otras. Entonces, ante nada, un hop test es una buena opción. Sin duda, sin duda. Es mejor los verticales y probablemente sí. Para rodillas sí, pero si quieres ver lo cualitativo, también el hop test te sirve y te aporta datos de cómo está frenando, cómo está el comportamiento del tronco. Y sobre todo en la mayoría de los deportes colectivos que no tienen que ver con el básquet o el vóley, que la fuerza se aplica en un vector horizontal, no en un vector vertical. Entonces, como bien decís, para mí es entender cuáles son los pros y los contras, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y entender de que, por más que nos quieren imponer la tecnología, saber que existen otras variantes y que mejor empezar por ahí y después si tenés la suerte o tenés la posibilidad o si incorporás en tu sistema la tecnología, vas a entenderlo mucho mejor. Seguro, sin duda. Y aparte, por ejemplo, esto de estar todo el tiempo diciendo, bueno, este test está bien hecho, sí. El resultado que me arroja, ¿me sirve? Sí. ¿Responde a algunas preguntas dentro de mi sistema? Sí. ¿Lo puedo utilizar en mi modelo de atención? Sí. Bueno, entonces tiene muchos checks a favor y probablemente no deba descartarlo. Yo hasta el día de hoy seguimos haciendo antropometría o sin antropometría o perímetros corregidos porque es sólida, es confiable, me da una información cuantitativa de la masa magra. Y la masa magra, el otro día leí un posteo de Matt Jordan, 2026, de construir hipertrofia en postquirúrgico de antebrazo anterior, en donde el trofismo no era solamente una cuestión estética. En la ganancia de masa muscular hay un montón de beneficios neurofisiológicos, neuromusculares. Hay mayor cantidad de unidades motoras capaces de generar tensión mecánica. Hay también un soporte a la mejora de la fuerza. No se puede recuperar la fuerza y la aplicación de la fuerza si no tengo masa muscular que lo haga. Sin duda, y ni hablar de los beneficios de la masa muscular en términos de salud, ni hablar de eso. Pero bueno, bueno, te retomo esto, digamos, a nivel de, por ejemplo,
un postoperatorio cruzado, donde ya evaluaste el ROM, evaluaste alguna cualidad de la fuerza y entre ellas evaluaste la antropometría. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Qué haces después? Nosotros tenemos ROM, fuerza, antropometría como los principales y creo que después podemos llegar a hacer algo de resistencia, no siempre, no al principio probablemente en algunos casos. A veces la resistencia puede que sea la más fácil de monitorear sin la necesidad de evaluar a veces. Y el otro gran punto es la calidad de movimiento de alto umbral, ¿no? La velocidad y los saltos, ¿no? Y los cambios de Y dirección. los cambios de dirección, como familias de evaluación de la agilidad, la velocidad y la rapidez. Y quiénes son realmente los que llegan a cuadrar en ese test, digamos, que vale la pena evaluar ese test Total. de calidad de movimiento. Aunque a lo mejor algunos test simples de alto umbral puedan ser posibles de Ni realizar. hablar. Que te voy escuchando y claro, tener las pruebas categorizadas y bien clasificadas y ordenado tu sistema te permite decir, che, en este primer mes vamos a tomar estas pruebas, en el segundo mes probablemente sume la antropometría, en el tercer mes sumo alguna prueba de salto, hacia el sexto mes sumo las pruebas de cambio de dirección, o sea, pero sé qué estoy evaluando y para qué lo estoy haciendo y en qué momento del proceso. Sí, también hablando de esto un poco de, por ejemplo, el modelo isokinetic, cómo evaluaban la fuerza dentro de este proceso de rehabilitación del ligamento cruzado anterior y que dentro de esta cajita fuerza, mostrándola únicamente como una caja única, al principio estaba lo más general y al final lo más específico. Total. Y no es otra cosa que los principios del entrenamiento, de la sobrecarga progresiva y el principio de especificidad. Ni hablar. Entonces, cuando no, hay una frase que me gustó mucho que se la escuché ayer bueno, no voy a decir cuándo, pero se la escuché a Claudio Galazo, que él la refiere de otro gran entrenador, que ese otro entrenador y fisiólogo decía que cuando no se consigue el éxito, que acá podríamos traducirlo como cuando no conseguimos los objetivos de la rehabilitación y del rendimiento que nos planteamos, pregúntate qué principio del entrenamiento no cumpliste. Está bueno. Tan simple como eso, Total, digamos. total. Tan simple como eso. Hablando de objetivos, lo que sigue dentro de nuestro sistema es la determinación de objetivos. Y claro, y ahí, si evaluaste la antropometría y encontraste que hay déficit de perímetro y de pliegue, ahí ya tenés un objetivo que tiene que ver con mejorar el trofismo, restaurar el trofismo. Y nosotros en eso utilizamos una matriz, que es la matriz de OKRs o de objetivos y resultados clave, en donde vos determinás un objetivo, estableces indicadores de resultado. Por ejemplo, en el caso del trofismo podría ser nivelar la simetría o encontrar una diferencia menor a 1 centímetro entre el perímetro del lado derecho y el lado izquierdo, para que de ahí se desprendan las intervenciones, se desprenda el plan de rehabilitación y de ahí se abre otro gran abanico, otra gran caja de herramientas que tiene que ver con todas las intervenciones que vos conoces, todos los métodos, claro, que conocemos para mejorar la masa muscular. Ahí entra la tensión mecánica, ahí entra el estrés metabólico, entra el BFR, entra todas las herramientas que vos conozcas para mejorar la hipertrofia, que claro, después de un determinado tiempo tenés que volver a monitorear para saber si cumpliste con ese objetivo. Y eso encuadra para cualquier lesión, para cualquier tipo de paciente, para cualquier tipo de para cualquier población. Entonces, de una manera, la tecnología o las marcas de alguna manera han venido para brindarnos soluciones, para darnos soluciones. Creo que nos han mareado con todas esas soluciones, nos han mareado con todo eso que venimos, que se viene imponiendo. Y lo que nosotros necesitamos es un poco más de claridad, que más testeo no es más claridad, que tanto ruido a veces afecta la señal. Que la tecnología no sea el árbol que nos tapa el bosque y volver a ver el bosque y no marearnos y deslumbrarnos por la tecnología, que la tecnología ocupe el lugar que corresponde, que es justamente venir a solucionar el problema, pero para eso tenemos que tener en claro cuál es el problema. Sin duda, que en definitiva, digamos que el problema no es la tecnología, lo fuimos diciendo, que medir no es igual a observar, que mirar no es, que medir no es igual a evaluar, que mirar no es igual a observar, que son cosas distintas y que no hace falta acumular test, sino que lo que hace falta
es un sistema que va de la entrevista inicial, que va por la evaluación de la calidad de movimiento y que va por la evaluación de las capacidades físicas. ¿Pero para qué? Para obtener datos, que se construya, digamos, que construir información, interpretarla y con ello tener objetivos claros que nos orienten nuestra intervención. Ese es nuestro sistema, eso es lo que enseñamos en la especialización en evaluación funcional basada en datos, que va a comenzar en agosto y que hacemos extensiva la invitación a quienes les haya resonado todo esto que fuimos compartiendo en estos últimos episodios para que sean parte de un proceso formativo que realmente les va a fortalecer su sistema de trabajo, que les va a dar claridad y que les va a dar un norte acerca de las intervenciones. Gracias, Javi, y los esperamos a todos aquellos que hayan, como dice Javi, les haya resonado todos estos temas que vinimos hablando en esta serie de podcast, para que se sumen a esta experiencia formativa que no intenta sumar y rellenar con un gran número de test, sino construir un sistema contextualizado y que pueda ser o ayudarte a construir tu propio sistema que te sirva en tu día a día y que realmente te incorpore valor a tu práctica diaria. Esto fue Physical Podcast.